posibles con una facilidad sorprendente, siendo capaces de desplazarse a gran velocidad, ya sea controlando el balón, driblando al oponente y observando al compañero mejor colocado para darle la asistencia. Es difícil no preguntarse cómo estos deportistas pueden llegar a tan lejos. Esto es debido a la correcta selección de deportistas. En el baloncesto, según Boucher en 1997, se considera al deportista como una pizarra en blanco, al que cualquier cosa que le ocurre después de su nacimiento es consecuencia de la experiencia y aprendizaje. Esto determina a los deportistas en varios factores, ya sea en la evolución, en, a jugadores expertos. En el marco de selección deportiva en el baloncesto tenemos la selección de talentos, la identificación de talentos, la identificación del potencial atlético, la detección de talentos, la captación de talentos y el seguimiento del talento. Dentro de la primera etapa para la preparación del proceso existen diferentes fases. La primera fase determina los perfiles descriptivos del baloncesto. Eh, Tenemos dentro de estos algunas variables como son la fuerza máxima, la velocidad máxima, la potencia máxima de salida, altura óptima del salto y el salto de perfil. Estos datos se calculan y se evalúan mediante test para categorías infantiles y cadetes. Dentro de la primera etapa se pueden ya detectar los desequilibrios o déficit de los jugadores de baloncesto en estas categorías iniciales. Como segunda fase tenemos lo que es el establecimiento de los criterios de la selección. Esto ya depende del técnico o el observador. Él será quien determine si aquel muchacho será un talento o un gran jugador. Esto se refiere a una serie de cualidades, ya sean físicas, técnicas, tácticas, sociales y relaciones humanas. Algunos indicadores que contribuyen al rendimiento deportivo en el baloncesto son su condición física general, las características fisiológicas, las características psicológicas, la capacidad para tomar decisiones técnicas, la habilidad personal y las características sociológicas del individuo. La última etapa, la última fase, perdón, es la preparación de los instrumentos para la recogida de la información. Esto se basa fundamentalmente en los test pedagógicos, que son pruebas o mediciones realizadas con el objetivo de determinar el estado o desarrollo de las cualidades y capacidades del deportista. Los instrumentos primordiales para estos test van a ser tanto la plataforma de salto, analizadores de lactato, goniómetros, cintas métricas y también las tablas de evaluaciones. Para la identificación y selección, como primero se debe realizar lo que es un filtro previo. Para esto se basa en la detección y selección, ya sea natural o científica, activa y sistemática. Esto se basa en la identificación de talentos en edades tempranas para su posterior orientación y selección hacia el baloncesto para alcanzar lo que es un alto rendimiento. Como siguiente etapa tenemos lo que es selección y seguimiento. Como primero se desarrolla un programa de selección de talentos donde se evalúe mediante propuestas metodológicas las siguientes características. Los tiros. Se tienen que evaluar los diferentes tiros, ya sea tiros con dos manos, de pecho por arriba, con salto por abajo, de arriba hacia abajo, de remate, tiro con una mano, desde el hombro por arriba, por abajo, de arriba hacia abajo, de remate, etcétera. Por su desplazamiento, los desplazamientos también se evalúan, ya sean desplazamiento recto, desplazamiento en ángulo abierto o desplazamiento paralelo al tablero. En esto se califica ya sea la ubicación del terreno, el rebote y el balance defensivo del equipo. Como última etapa tenemos lo que es, como segundo se denomina, como última etapa tenemos lo que son los criterios para la evaluación. Aquí dependemos ya sea de factores o posiciones. Estos
Estos dos criterios se deben evaluar, ya sea en la concentración del deportista, en la toma de decisiones, en la confianza y en el dominio, o ya sea en la colocación de los deportistas dentro del campo. Para analizar estos indicadores nos debemos basar en lo que son en el potencial de juego, en las condiciones técnico-motrices, condiciones antropométricas y por último en las condiciones psicofamiliares. Una vez tengamos los datos, procedemos a lo que son los resultados y las conclusiones, donde se realiza como último un análisis de datos del programa de selección, comparando sus resultados con baremos de otros estudios, y según su clasificación se va a dar un resultado acerca de los chicos y conocer quiénes son un talento deportivo en consideración con los de su grupo. Como Ya, siempre va mi compañero. bueno, siguiendo con las etapas de selección de talentos deportivos, vamos a hablarles del fútbol. En la primera etapa es un periodo primera etapa de preparación del proceso, tenemos determinar perfiles efectivos del fútbol. Aquí deberíamos considerar algunas variables de nuestros deportistas, como sería la velocidad de reacción, la velocidad de desplazamiento, el componente motor de la flexibilidad y la potencia en los miembros superiores. También debemos determinar variables antropométricas y físicas de nuestros deportistas. Eh, la relación existente entre peso y talla de los futbolistas muestra parámetros que pueden considerarse normales o dentro del rango. Si se considera los estudios previamente presentados y que son correlacionables con los de Filex, Beria, Ferax, Ortiz y Petrovsky 2014. Para nuestra segunda etapa, que sería de establecimiento de criterios y detección de selección, podemos hablar que los criterios que deben tenerse en cuenta en la labor de selección del fútbol, sin que se haya llegado al consenso, ello debe, desde nuestro punto de vista, a cada disciplina deportiva de acuerdo a sus especificidades, perfiles de exigencia, lógica interna y naturaleza propia. Tiene que definir sus factores determinantes del rendimiento e indicadores específicos. Aquí tenemos 7 indicadores que contribuyen al rendimiento deportivo, que sería la velocidad y la resistencia aeróbica, la coordinación dinámica general, la percepción cinética, el rendimiento motor multifacético, el ritmo de incremento del rendimiento y también, por último, la tolerancia a las cargas de entrenamiento. En la tercera fase, preparación de los instrumentos para la recogida de información, vamos a hablar de los test pedagógicos en el ámbito deportivo, que son pruebas a través de las cuales podemos determinar cuantitativamente el grado eficaz física y de habilidades de un deportista. Estas pruebas son mediciones realizadas con el objetivo de determinar el estado de desarrollo de las cualidades y capacidades del deportista. A su vez, se denomina medición a la correspondencia que se establece entre los fenómenos estudiados por una parte y su expresión numérica por la otra.